Ya esta presentación está adelantando lo que vamos a ver en esta mañana. Eh, y bueno, ahora habiendo ya terminado de estudiar el libro anterior, vamos a comenzar con este libro, la primera carta de Pablo a Timoteo. Y una de las cosas que vamos a hacer antes de adentrarnos en esta mañana, lo que vamos a hacer es adentrarnos primeramente en el capítulo 1 de la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ver un poco, aunque sea eh, brevemente, de cómo, cuándo, dónde y por qué se escribió esta parte de las Sagradas Escrituras. Y lo primero que podemos ver es, como dice ahí, es que se trata de una carta. Y como en toda carta, vamos a tener, ¿qué es lo que tenemos siempre? Tenemos un remitente, tenemos un destinatario y también podemos identificar claramente los lugares de procedencia o de residencia de cada una de cada una de las partes. Hoy por ahí eso está un poco desvirtuado por la forma en la que nos comunicamos y no es tan formal como en su momento era una carta donde había un lado específico donde poner el remitente y donde estaba el destinatario, y eso era siempre físico, entonces había que aclararlo muy bien, pero sabemos que tratando de hacer una carta, siempre vamos a tener esto. Entonces, ahora decimos que tenemos el remitente, destinatario y lugares donde cada uno estaba viviendo o en el lugar donde estaba residiendo. En cuanto al remitente, ¿qué podemos decir? Bueno, ya lo dice ahí arriba, pero se trata del apóstol Pablo escribiendo esta carta, eh, y se dice que es muy probable que esta carta haya sido escrita entre los años 64, 65 después de Cristo. Eh, Fue después las fechas que se establecen en base a qué es lo que venía haciendo Pablo, y bueno, anterior a eso él había estado preso con arresto domiciliario 2 años, entonces después de eso ocurrió la escritura de esta carta. Entonces con esas fechas, con esos datos, más o menos se establece que entre el año 64 y 65 después de Cristo fue escrita, y que posiblemente mientras Pablo escribía esta carta haya estado allí en Macedonia, que es lo que pueden ver ahí en este mapa, eh, que nos muestra dónde estaba Pablo más o menos, o dónde pudo haber estado en esa región, que es donde estaba haciendo trabajo misionero. Y también tenemos un destinatario. Esta carta, ¿quién fue escrita? Fue escrita a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo en ese momento era un joven pastor, colaborador de Pablo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Así que él se encontraba en ese momento en Éfeso, ahí es donde pueden verlo marcado. Así que ahí tienen como para que se hagan imaginariamente una regla ahí para medir distancias, así que pueden ver más o menos la distancia que había entre ambos. ¿Y qué es lo qué es lo que hace Pablo? Bueno, le escribe una carta a Timoteo por un motivo muy particular. Pero antes de ver ese motivo, creo que no todos saben, o es interesante aclararlo, cuál era la relación que unía a estas dos personas, a Pablo y a Timoteo. Así que, ¿de dónde conoce Pablo a Timoteo? Eh, en Hechos capítulo 16 se nos relata este acontecimiento, y como para tener una idea vamos a leerlo rápidamente y nos va a decir cómo y dónde se conocieron Pablo y Timoteo. Y dice Hechos capítulo 16: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Cuando dice decidió llevárselo es para el trabajo ministerial, para cada una
obras misioneras o viajes misioneros que él hacía. Ahora, por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. ¿Qué había acontecido antes de esto y antes de que Pablo pasara por allí? Él había estado en Jerusalén con los discípulos y como para ellos todos los discípulos apóstoles que estaban en Jerusalén era una novedad, el conocimiento del Evangelio por parte de los gentiles, se tuvo que establecer ciertas pautas para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ellos no son judíos, los vamos a hacer comportarse como judíos o no. Y bueno, ahí en ese concilio determinaron ciertas cosas que eran saludables para estos nuevos creyentes y Pablo entonces estaba dando conocimiento a las iglesias y lugares por los que pasaba y habían cristianos y lugares en los que él había estado predicando acerca de qué era lo que se había determinado en ese concilio ahí en Jerusalén. Y en toda esta tarea lo vemos a Timoteo acompañándolo en ese momento. Y entonces es precisamente esa relación que formaron luego de compartir tanto tiempo de viaje y trabajo ministerial juntos, que es lo que le permite a Pablo declarar respecto a Timoteo la frase que encontramos allí en la salutación. Si van a Primera de Timoteo ya, el capítulo 1, van a ver que en el versículo 2 entonces dice, Pablo se presenta y dice a Timoteo, y dice, de Timoteo dice, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Mi verdadero hijo en la fe es una declaración muy sentida, ¿verdad? O sea, es como que realmente él estaba haciendo algo más que por ahí una descripción de Timoteo en cuanto a cómo era él, sino en cuanto a su relación, cómo se había desarrollado, cómo era entre ambos. Y para él era un hijo en la fe por el tiempo que habían compartido. Y creo que es precisamente esa relación de tanta amistad y confianza la que provoca que Pablo le haga un pedido muy especial a Timoteo, que es lo que va a desatar todo lo que viene ahora y todo lo que dice en esta carta. Eh, que en vez de acompañarlo a su viaje misionero hacia Macedonia, ahora Pablo ya se dirige hacia Macedonia, que es el lugar desde donde dijimos estaría escribiendo esta carta, eh, se quede pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el motivo por el cual él estaba pidiendo que Timoteo pastoreara la iglesia de Éfeso? El motivo era uno muy particular. Eh, Ahí podemos, el motivo era muy particular, que era lamentablemente, y como lo hemos visto en otras cartas, cuando estudiamos, por ejemplo, Segunda de Corintios, recuerden que vimos que lamentablemente habían falsos maestros, había muchos falsos maestros que estaban eh, haciendo que lo que el evangelio que en algún momento Pablo salió a predicar y había establecido en cada una de esas iglesias comenzara a desvanecerse. Eh, y entonces eh, lo que le pide a Timoteo Pablo por este motivo es que él se quede pastoreando la iglesia en Éfeso para evitar que la enseñanza de estos falsos maestros que ya estaban introducidos ahí comenzaran a destruir la iglesia. Eh, Ahora bien, antes de ya meternos, porque ahora ya sabemos por qué entonces Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso como pastor, antes de meternos de lleno a la explicación del capítulo 1, hay algo que me gustaría que consideremos respecto a esta carta, y es que existen dos posibles motivos muchas veces equivocados que lo que podían hacer es desalentar
nuestro estudio o nuestro interés por estudiar estas cartas. Ustedes saben que estas dos cartas, junto a la carta de Tito, son de las cartas llamadas pastorales. Comúnmente, cuando hablamos de las dos cartas de Timoteo y Tito, hablamos de las cartas pastorales de Pablo, porque fueron dirigidas a pastores, jóvenes pastores, como es el caso de Tito y Timoteo, que es el que estamos estudiando en este momento. Pero muchas veces podemos, por esa premisa y por alguna otra, llegar a tener dos argumentos equivocados que nos impedirían o nos desalentarían más que impedir el interés de estudiar la carta. Y uno es considerar que la carta está dirigida a una persona que atraviesa una situación puntual en un momento y en un lugar determinado. Es decir, podemos pensar, bueno, había un problema muy puntual en la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe a Timoteo para tomar determinaciones y forma de proceder para esa situación particular que estaba ocurriendo ahí, y entonces la carta básicamente está dirigida a Timoteo. Pero hay algo que tenemos que tener presente, que en realidad los problemas y las soluciones que Pablo plantea para Timoteo respecto a lo que estaba sucediendo continúan vigentes en el día de hoy como lo estaban en ese momento. Estamos hablando de falsos maestros que se introducen en la iglesia para querer destruirla. Y no hay nada más vigente que eso aún en el día de hoy. Así que no podemos pensar eso y tenemos que tomar la recomendación que Pablo le daba, porque hay muchísima enseñanza por tener que nos permiten darle solución al problema si hoy nuestra iglesia pudiera estar atravesando o estar preparados para el momento que pudiéramos atravesar una situación así. Pero en segundo lugar, que creo que ese es el que más por ahí puede tomarse, es considerar que la carta solo está dirigida a líderes o pastores de la iglesia. Podemos decir, bueno, como Timoteo era un pastor, era líder, y Pablo le está dando recomendaciones pastorales, bueno, que lo estudie el pastor, que lo estudie David, y después, bueno, él verá qué hace con todo ese conocimiento, cuando en realidad Pablo está dando recomendaciones que son para el crecimiento y desarrollo de cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando vayamos transcurriendo cada uno de los capítulos de esta carta, vamos a ir viendo que respecto a muchas cosas, respecto a la adoración, respecto a cómo proceder, cómo debe ser el comportamiento nuestro en cada situación, vamos a ver recomendaciones muy prácticas que no solamente son para el pastor, sino para cualquiera que quiera tomar o tener un crecimiento o un buen consejo para crecer en su vida cristiana. Así que pensando eso, teniendo este pequeño resumen breve de lo que es la primera carta a Timoteo, por qué fue escrita y el valor grande que tiene para nuestras vidas hoy, aun cuando no seas pastor, cuando no seas líder de la iglesia, esta carta puede serte de mucha bendición. Entonces, con eso en mente vamos a comenzar el estudio del capítulo 1 en esta mañana. Y entonces vamos a ver primeramente los versículos 3 al 7. En los versículos 3 al 7 dice lo siguiente: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Entonces, como veníamos diciendo, aparecen falsos maestros en aquella iglesia de Éfeso, que era una iglesia grande, bastante influyente, que comienzan a enseñar una doctrina incorrecta sobre Jesús,
y sobre lo que significa seguir a Jesús. En la mente de estos maestros, de estos falsos maestros, estaba el querer adentrarse de una manera muy minuciosa en el estudio de la ley, en el estudio de las prácticas judías, y con eso solo buscaban someter a la iglesia a un listado de reglas para cumplir, que era interminable y muy pesado para la congregación, con la premisa de que esto era lo que los acercaba a Dios. Por ejemplo, después, cuando más adelante estudiemos los otros capítulos, pero por ejemplo en el capítulo 4, vamos a ver que una de las cosas que por ahí prohibían o hablaban era de no casarse, o que estaba mal comer ciertos alimentos, en donde Pablo dice todos los alimentos eh, deben ser, eh, deben ser consumidos con acción de gracias, porque todo lo provee Dios para que nosotros podamos consumirlo con acción de gracias. Entonces él dice, estas cosas están mal. Y bueno, eran parte de la falsa enseñanza que estos maestros estaban introduciendo. Si pueden recordar, tiene mucha similitud esto a lo que ocurría en Corinto cuando estudiamos la segunda carta a los Corintios, donde sucedían cosas similares, mismos falsos maestros que insistían en cosas como judaizar a los cristianos que no eran judíos, a los gentiles, meter reglas y una serie de cargas sobre la iglesia que en ningún momento el Evangelio lo pedía. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, sumado a esto, solo se lo pasaban discutiendo respecto a estas cuestiones, o a genealogías, como dice ahí, a leyendas que ni siquiera entendían, y muchas veces era solo para lograr un lugar de autoridad sobre los demás. Los enredaban tanto con toda esta enseñanza que la gente terminaba diciendo, oh, bueno, o sea, está bien, vos tenés la autoridad y la razón sobre el estudio de la ley y sobre todo esto, y en su corazón ellos sabían que era lo que su estudio tan profundo y filosófico provocaba. No más que eso, no tenía ningún otro fin detrás. Y entonces, ¿qué es lo que le dice a Pablo, a Timoteo respecto a esto? Que básicamente esta forma de conducirse es completamente alejada de la verdadera obra de Dios que se da por la fe. ¿Y la fe en quién? Simplemente la fe en Jesucristo, que es el único autor y consumador de nuestra salvación, y que solamente puede ser recibida por gracia. Ese regalo inmerecido que nosotros decimos no merecemos simplemente porque somos pecadores, pero que Dios en su misericordia nos ha concedido a través de la fe, y la fe en la obra de Jesucristo allí en la cruz. Eh, Ahora bien, ¿por qué Pablo asegura en el versículo 7? Ustedes pueden ver ahí que dice, con tanta firmeza, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y algo de eso nos van a aclarar los siguientes versículos, versículos 8 al 11, donde dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Simplemente, y tal como lo explica Pablo allí en su carta a los Romanos en el capítulo 7, su propósito es exponer el corazón del ser humano. Eh, Esto incluso lo podemos ver explicado de mejor manera
por el mismo Señor Jesucristo, cuando allí en el Sermón del Monte, Jesús le dice a los que están escuchando que Él es el cumplimiento de la historia que narran la ley y los profetas, y utiliza la misma ley o ejemplos de lo que dice la ley para magnificar el grado de santidad que se requeriría para cumplirla, como por ejemplo tenemos el caso del adulterio, que ellos decían, bueno, o sea, la ley dice no adulterará, pero Jesucristo les dice, cuando ustedes ven pasar a una mujer y la miran y en su corazón la codician, ya están adulterando. No hace falta que ustedes cometan ningún otro acto más, ni le agreguen nada, porque con ese solo pensamiento ya ustedes están corrompiendo o no cumpliendo la ley. A ese grado expone la ley el corazón del ser humano, y como dice Pablo más adelante, dice él que simplemente la ley hace que nosotros lo que no queremos hacer, eso hagamos. O sea, simplemente pone de manifiesto que en nuestro corazón hay solo deseo de pecar, y como que nos describe cómo es que podemos, o sea, qué pecados hay para que nosotros veamos, bueno, esto es un pecado, esto es un pecado, esto es un pecado. Wow, todo eso hay en mi corazón, y todo eso es lo que yo anhelo hacer todos los días. Mentir, enojarme, tratar mal a la gente, por más que querramos hacer las mejores personas y buenos vecinos, en algún momento cada uno de los puntos de la ley siempre queda por no cumplirse, porque en nuestro corazón en realidad está ese deseo natural de hacerlo. Así que el propósito de la ley no es satisfacer nuestra curiosidad, el propósito de la ley no es especular acerca de fábulas, de mitologías. El propósito de la ley ni siquiera es, el propósito no es ni siquiera hacernos obedientes, porque es imposible que lo hagamos, es imposible que podamos cumplir cada uno de los puntos de la ley por este nivel tan elevado en que el mismo Señor Jesucristo lo pone al cumplimiento. El propósito de la ley es simplemente apuntar a nuestra condición de pecadores, y una enseñanza correcta de la ley va a conducir a las personas a ver la gracia de Dios, que es por medio de Jesús. Eh, y entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos simplemente que no podemos hacer nada por cumplir con la ley, simplemente podemos acercarnos a Jesús. Y si nosotros cuando enseñamos respecto a la ley, o en el momento, por ejemplo, que estaba desarrollándose la iglesia, cuando aún estaban los apóstoles enseñando lo que les revelaba el Señor, que no tenían como nosotros hoy el Antiguo y Nuevo Testamento, donde está todo desarrollado o explicado, la interpretación muchas veces de lo que dice el Antiguo Testamento es interpretado como figura de lo que hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían, entonces en ese momento esta condición era como mucho más, más difícil de entenderse si el Espíritu Santo no estaba obrando en ellos, revelándoles lo que el verdadero propósito de la ley era. Así que ahora lo que Pablo va a hacer es dar un ejemplo de manera personal de cómo la ley expone el pecado y conduce a un solo lugar, que es la necesidad de la gracia de Dios. Y en el versículo, vamos a ver allí en los versículos 12 al 17, dice: doy gracias a Dios, al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de conocer a Jesús, Pablo no solo había sido un defensor acérrimo de la ley y de las tradiciones judías, como algunos de estos falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia de Éfeso, eh, creyendo que era posible cumplir cada punto de la ley para ganar el favor de Dios, sino que además recordamos en el testimonio de Pablo que vemos allí en Hechos, que él era un férreo perseguidor de la iglesia y del mensaje de Jesucristo y del Evangelio, que decía que el cumplimiento de la ley no era posible para una persona que no ha reconocido su condición de pecador, y que el único que ha venido a cumplir la ley es Jesucristo, que nosotros podemos solamente aceptar la salvación, el perdón de nuestros pecados por gracia y por nuestra fe puesta en Jesucristo. Pero cuando Pablo pudo ver que la ley solo mostraba cuán pecador él era, eh, vemos ese pasaje que dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Eh, lo único que podía salvarlo era la obra de Jesucristo, que se recibe solo por gracia. En ese momento todo cambió para Pablo, cuando dice, así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey invisible, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eh, Podemos simplemente ver una cosa aquí en este pasaje, que cuando Pablo está hablando de una enseñanza correcta de la ley, porque él no en ningún momento está diciendo, miren, ahora ya todo cambió con Jesucristo, la ley quedó completamente abolida, ya no se habla más de la ley, ahora es otra cosa. Él está diciendo algo completamente diferente. Él está diciendo, la ley, claro que es válida y se puede estudiar correctamente, pero en ese estudio correcto nosotros no vamos a encontrar en ningún momento una serie de reglas para cumplir, creyendo que así vamos a ser merecedores del cielo o de los favores de Dios, sino que lo único que vamos a ver es nuestro pecado completamente expuesto. Y cuando veamos nuestro pecado completamente expuesto, vamos a tener una solución a ese problema, que es lo que el Evangelio dice, que Jesucristo vino a cumplir la ley y vino como un cordero perfecto, sin mancha, que pudo cumplir la ley, a morir en una cruz por nosotros, por el pecado que a nosotros nos pedía solamente o nos permitía solamente tener muerte eterna. Él vino a darnos salvación y vida eterna. Solamente cuando reconocemos, por lo que nos muestra la ley, que somos pecadores y que nada podemos hacer para determinarlo y para cambiarlo. Y es lindo ver cómo termina toda esta enseñanza que Pablo le está dando a Timoteo para que como fundamento, después le va a dar una serie de recomendaciones que vamos a ir viendo a lo largo de los otros capítulos, pero como fundamento es esto. Hay falsos maestros, están introduciendo algo que está desvirtuando y está diluyendo lo que es el Evangelio, que en algún momento ellos recibieron como apóstoles y que comenzaron a predicar en las iglesias. Bueno, lo primero que tenés que hacer, Timoteo, es cortar con eso. No permitir que nada ni nadie venga con una enseñanza que no sea el Evangelio y el correcto entendimiento de lo que la Escritura dice. Toda buena enseñanza o toda sana doctrina, que es lo que siempre vamos a procurar como iglesia, termina con un versículo 17 o final del versículo 16.
Dice, así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se consideraba el peor de todos. En ningún momento tuvo la osadía de ponerse como buen ejemplo de algo, sino que él se consideraba como el peor de todos los pecadores, el primer pecador, por decirlo de alguna manera, pero el que quedó exaltado completamente fue nuestro Señor Jesucristo por su obra, por su perfección, por su santidad. Así que esto es lo que él le pide a Timoteo que haga. Después vamos a ver ahí, de ahí al final, que le pide en los versículos siguientes que no se desvíe, no se desvíe de esta doctrina, que no se desvíe del ver la gracia del Señor sobre él y que lo inculque al resto de la congregación. Y pensando y considerando esto, bueno, que fue bastante corta la explicación, pero creo que nos deja una enseñanza muy profunda. Yo estaba pensando entonces, cuando nosotros decimos y pensamos que minuciosamente impulsamos que se debe estudiar la palabra de Dios, eh, ¿cuáles serían entonces las razones para estudiar la palabra de Dios y para ver o sentir que estamos haciéndolo de la manera correcta y que no estamos desviándonos o metiéndonos en un terreno como estos falsos maestros que no había que meterse? Eh, y en primer lugar, tenemos que ver lo siguiente, que si el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios nosotros tenemos la intención de buscar qué es lo que dice respecto a nosotros, a lo que podemos cambiar, a lo que podemos hacer. Si vemos que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, vemos que por nuestra propia cuenta, por nuestro propio mérito, no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios y que en todo momento es la obra de Jesucristo, el Evangelio, el que nos acerca a Dios, y el Espíritu Santo obrando a través de esa palabra, estamos bien. Y si eso comienza a producir, como dice ahí al principio, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera, estamos en el camino correcto. Si cuando nosotros vemos a algún hermano que no consideramos que está procediendo de esta manera y vamos y con amor lo instamos a que salga del error y a que pueda tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo que dice el Evangelio, estamos en el camino correcto. Ahora, si cuando nosotros empezamos a profundizar en el estudio de la palabra de Dios a un nivel tal que de repente nos obsesiona sacarnos una duda de algo, querer tener la razón en algo, si cuando vemos que alguien dice algo que no se parece a lo que nosotros estamos entendiendo de ese tema, y empezamos a discutir con el único fin de querer tener la razón, con el único fin de decir, bueno, acá fíjense cómo yo soy un erudito en este tema y cómo tengo la mente tan iluminada, y bueno, es posible que estemos errando completamente el camino y estemos yendo por el camino que estaban yendo estos falsos maestros. Que Dios nos libre de eso y que realmente podamos tener la postura correcta al estudiar su palabra. Pero también hay otra razón por el cual nosotros debemos buscar y procurar estudiar la palabra de Dios, tener una sana doctrina y hacerlo con diligencia. Y es lo que Pedro le decía a sus lectores allí en la primera carta, en el capítulo 13, el versículo 15, que dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Timoteo tenía una misión por cumplir allí en la iglesia de Éfeso, una misión por lo cual Pablo lo dejó
por la confianza que le tenía, pero también por todo lo que había visto en él respecto a su crecimiento y desarrollo espiritual, y era refutar todas las enseñanzas equivocadas que estaban presentando estos falsos maestros. Y la única manera de hacerlo iba a ser y que iba a ser eh, haciendo o teniendo un conocimiento profundo de la palabra de Dios de manera correcta. Si esas cosas son las que nos están motivando a tener un estudio de la palabra de Dios profundo, estamos en el camino correcto y los aliento. Y creo que como iglesia, a través de ahora del desarrollo de grupos pequeños y el anhelo de seguir indagando en la palabra de Dios, vamos a tener todo las herramientas que necesitamos para un caminar correcto, un caminar firme en la vida cristiana. Así que bueno, nos estamos introduciendo en la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a continuar y vamos a seguir viendo que hay muchísimas enseñanzas, como les decía al principio, que podemos tomar para nuestra vida. Pero lo primero es tener presente esto. Nuestro estudio de la palabra de Dios debe ser profundo y real, y nuestra evaluación va a estar dada por quién recibe la gloria. ¿La gloria la recibo yo o la gloria la recibe nuestro Señor Jesucristo? Así que bueno, que Dios pueda acompañarnos en el desarrollo de esta carta y que podamos seguir aprendiendo más cosas, pero que realmente lo que hoy vimos pueda ser un hueco profundo en nuestro corazón para que podamos obedecer a Dios. Así que los invito a orar y así de esta manera finalizamos. Dios eterno, te damos gracias por esta mañana, por haber podido compartir esta lectura, Señor, por haber visto en la vida de Pablo y en su escrito a Timoteo, Señor, cuántas verdades podemos tomar para nuestra vida hoy, que estemos siempre atentos porque realmente, así como tu palabra dice que el que piensa está firme, mire que no caiga, nosotros podemos hoy, si nos desviamos, si nos enredamos en el estudio de genealogías y fábulas y cosas, sin prestar atención a que el centro de tu palabra es Jesucristo, que nosotros somos simplemente pecadores expuestos por la ley, y que lo único que nos hace salvos es la obra de Jesucristo allí en la cruz, y que lo único que nos hace crecer y tomar pasos firmes es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida a través de tu palabra. Podemos llegar a caer, Señor, en el error de aquellas personas, Señor. Danos fortaleza y sabiduría para que como iglesia podamos estimularnos al estudio correcto y honesto, Señor, de tu palabra, a buscarte a ti simplemente, Señor, a no buscar otra cosa, a no buscar gloria personal, honores personales, a no buscar discordias, peleas, pleitos, que tu palabra sea realmente siempre un bálsamo que vaya cubriendo nuestras heridas, limpiándonos de todo lo que el pecado hizo, Señor, en nuestro andar diario, que podamos seguir corrigiendo cada día nuestra forma de proceder y buscando vivir la vida de santidad que te da gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.